como siempre nos preocupamos por tu salud. ¿Y a qué tema? Leucemia en el adulto. Tenemos un experto en casa, Sony. Así es, Carlita, tenemos un experto en casa el día de hoy, que es el doctor José Luis Álvarez. Él es hematólogo y me da muchísimo gusto darle la bienvenida para platicar de leucemia en adultos. Bienvenido, José Luis. Gracias por acompañarnos. Y bueno, fíjate que hemos escuchado mucho acerca de la leucemia en niños, desgraciadamente, pero bueno, también la escuchamos en adultos. Y me gustaría que nos explicaras primero qué es la leucemia, cómo se manifiesta. La leucemia es una enfermedad, es un padecimiento neoplásico en el cual las células tienen una proliferación desordenada. Hay dos tipos de leucemia, leucemia aguda y leucemia crónica, y esta relación en el tipo tiene que ver con la agresividad. La leucemia aguda es más agresiva, puede llevar al fallecimiento en días, mientras que la leucemia crónica pueden durar meses y el paciente no se da cuenta. Inclusive hay pacientes que pueden vivir 1 o 2 años y no saben que tienen esta enfermedad. Después se dan cuenta, a veces van a una valoración prequirúrgica o alguna otra cosa y ahí encuentran algún desorden en las células blancas, en los glóbulos blancos, las defensas. En ese momento se dan cuenta que tienen algo raro y ya lo mandan a estudiar y sale que tiene una leucemia crónica. En cambio, la leucemia aguda es mucho más agresiva, da síntomas mucho más rápido y, como te comentaba, puede llevar a la muerte en días. ¿Cómo podemos saber que tenemos? Los datos son muy vagos. El cansancio, habitualmente relacionado a anemia. La anemia, y debo aclarar esto, la anemia no se transforma en leucemia. Hay pacientes que pueden tener anemia por déficit de hierro, que pueden, mujeres, sobre todo en edad reproductiva, pueden tener la anemia tratada con su... habitualmente las tratan los ginecólogos, pero luego no las envían cuando hay ya algo más. Por la lactancia, a lo mejor quedas bajo en hierro. Exactamente, después del embarazo. En estos casos no se va a transformar en leucemia, no hay que confundirlo, una cosa es la anemia. Claro, claro. El cansancio, lo comentaba, es relacionado a la anemia. Pueden tener datos de sangrado. El sangrado puede ser epistaxis, sangrado de la nariz sin razón. Aparición de moretones, que les sale a la gente moretones sin necesidad de golpearse. De repente notan que le están saliendo moretones nuevos o puntitos rojos que se llaman petequias. Inclusive gingivorragia, salida de sangre de las encías sin necesidad de que tenga relación con el cepillado, porque hay gente que tiene inflamación en las encías, se cepilla y tiene algún sangrado. En otras ocasiones de repente simplemente tienen un sangrado. Otro punto muy relacionado es la pérdida de peso, en la que no estoy buscando perder peso y empiezo yo a perder peso, me siento cansado. Habitualmente nosotros lo tomamos en cuenta el 10%, la pérdida del 10% del peso. El crecimiento de algunos órganos puede dar pérdida del apetito, ya sea que crezca el vaso, que crezca el hígado. En algunos ganglios crecen a nivel de cuello, también ahora está muy de moda todo lo de la autoexploración mamaria, pero también es bueno cuando me estoy bañando revisar que no tenga ningún ganglio, porque hay gente que ya llega con crecimientos de algunos ganglios en cuello ya muy grandes. Por otro lado, en las noches la sudoración, nosotros le llamamos diaforesis nocturna, en que el paciente simplemente está dormido y despierta y está empapada la sábana o empapada la almohada. Esto independientemente de la temperatura. Son datos de que algo está pasando, no necesariamente de leucemia, pero sí algo está pasando y hay que estudiar. ¿Puedes presentar algunos de ellos o todos? Puedes presentar algunos de ellos o todos, algunos. O empezar, por ejemplo, con picos febriles, tienes infecciones de repetición, vas con tu médico, habitualmente pues te revisan, te dejan un antibiótico, tienes un cuadro infeccioso, pero este cuadro sigue, se perpetúa, no se quita, después me siento cansado, estoy perdiendo peso, o sea, no aparecen todos juntos, pueden empezar algunos aisladamente. Hijo, lo que me preocupa es que es como difícil, ¿no? Yo creo que puede ser, estos síntomas te pueden confundir con cualquier otra cosa. Fiebre, bueno, a lo mejor tengo una infección en la garganta y no sé dónde. Estoy sudando, bueno, así me pasa en las noches, me estoy tapando mucho. O sea, te puedes confundir muchísimo. ¿Qué pasa? Es que como muchas enfermedades, ¿no? Siempre nos dicen, mientras más pronto se detecte, pues es más fácil curarlo. ¿En el caso de la leucemia es lo mismo? Con el caso de la leucemia, el tratamiento es el mismo. No existen las metástasis como los tumores sólidos. Okay. En los tumores sólidos se hablan de metástasis. En la leucemia es por decirlo, un tumor líquido. Está en la médula ósea, que es la producción de todas nuestras células de la sangre. Entonces, cuando uno tiene la leucemia, se va para todo el cuerpo. Ajá. Entonces, al momento que la tiene, ya la tienes en tu cuerpo. No es como que avanzó más. Claro.
circula por todo tu cuerpo, está en la sangre. Y lo que hay que tratar es la médula ósea. Ajá. El tratamiento es con quimioterapia, eso Ajá. no hay vuelta. Las leucemias agudas hay dos tipos, mieloides y linfoides, y eso ya se divide, cada una se divide mucho más. Que en este caso no tiene caso hablar de cada una, pero los tratamientos de quimioterapia son muy diferentes. En una puedes tratar por 3-4 meses y en otros necesitas tratamiento casi son 3 años de quimioterapia. Entonces es mucho más crónico. Si se diagnostica posterior, el cambio es haber pasado por varios médicos o inclusive haber pasado por varios hospitales donde tú ya puedes traer alguna sensibilidad alterada por los antibióticos que se han utilizado, probablemente porque has tenido fiebre y se cree que tienes una infección. Entonces claro, no detectada, o sea, que hayas pasado por otros hospitales, por otros doctores, cuando no había sido detectada. Exacto. Ajá. Y finalmente, eso es lo que, sobre todo las infecciones, porque tienes bajas las defensas, entonces cuando tienes infecciones es más difícil controlarlo. Si ya tienes muy bajo las defensas, las plaquetas, que son las que evitan que sangremos, tienes mayor riesgo de sangrado. Claro. A nivel del sistema nervioso central o en cualquier parte del cuerpo. Entonces sí es importante que si tienes algunos síntomas vayas con tu médico familiar o tu médico general, inclusive el internista, y si él encuentra algún dato te refiera, ya sea si es algo de leucemia, con el hematólogo, y si es alguna otra cosa, con el oncólogo. Oye, también hemos escuchado que las células madre, justamente las que vienen en el cordón umbilical, sirven para tratar este tipo de padecimientos. ¿Nos servirían para la leucemia? Para la leucemia en niños el cordón umbilical se utiliza mucho más frecuente. En relación a las células madre, lo primero, no debe tener una enfermedad, porque mucha gente llega entendiendo que este padecimiento es muy, muy grave, te llegan y te dicen, es que tiene leucemia, hágale un trasplante. Entonces, no puedes hacer un trasplante en un paciente que tiene actividad de la enfermedad. Tienes primero que quitar la enfermedad y una vez que ya le quitaste la enfermedad, intentar consolidar esa respuesta. Y lo ¿Para que no regrese? Para que no regrese. En los adultos es más difícil hacer cordón porque como va en relación al peso, necesitas 4 o 5 cordones umbilicales para poder trasplantar a un adulto de cordón. Todo depende del peso del paciente. Wow, y además que sea pues compatible, y ¿no? que sean compatibles, porque obviamente mientras menos compatibles, hay lugares simplemente que si no tienen una compatibilidad arriba del 75% no se pueden trasplantar, y si tienen una compatibilidad mientras mayor sea, puedes asegurar mejor el éxito y disminuir el riesgo de mortalidad durante el trasplante. Las posibilidades de vida, más o menos, ¿como en qué porcentaje andarán? Una leucemia mieloide aguda alrededor del 30% a 5 años, una leucemia linfoblástica aguda 40% a 5 años, en adultos. En niños es diferente, se curan 80%. Bueno, qué cosas, entre buenas noticias para los niños, pero bueno, no deja de ser una enfermedad y que hay que tratarla y curarla. Muchísimas gracias, José Luis, por acompañarnos. Te esperamos pronto. Gracias. Gracias, y vamos a continuar aquí en la casa.